Bienvenidos a este nuevo episodio aquí en la mente de Cristo. Hoy, en este momento, con la tercera y última parte de esta apasionante historia de Sodoma y Gomorra y de las ciudades que fueron destruidas junto con ellas. En el último video habíamos analizado varias cosas en cuanto a Sodoma, ver su término espiritual, su explicación espiritual y profética, cómo el Señor Jesucristo fue crucificado, como lo decía Apocalipsis, espiritualmente en la plaza de la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto. Vimos el movimiento que hace la profecía para arrojarnos luz en cuanto a lo que sucede allí en estas ciudades. Y uno de esos movimientos era la profecía de Zacarías de los dos ungidos y los dos olivos que estaban de pie delante del Señor de toda la tierra, donde se nos decía que lo que quería decir esa profecía, el mensaje que llevaban esos dos ungidos, era el que Dios no opera a través de la fuerza, de los ejércitos, de la violencia ni de la destrucción, sino con su espíritu. Y el fruto principal del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Es decir, un espíritu distinto a lo que sucede en Sodoma y Gomorra. Pero la pregunta es, si estos dos mensajeros, si esos dos ungidos, que son la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios la llevan sus mensajeros y sus súbditos también, entonces ¿en qué espíritu estaban? Y necesitamos ir finalmente ya al día, a la hora, al momento donde el fuego en Sodoma arde, donde la ciudad es destruida, todas las ciudades son destruidas, las 5 ciudades que fueron allí destruidas, y en donde es el fuego del fin para Sodoma. Voy a iniciar a introducirme en el libro del Génesis, en el capítulo 19, donde los dos ángeles, nos dice la Biblia, que llegan a Sodoma al caer la tarde. En el versículo 1 dice que Lot les preparó comida, se levanta, los recibe, les pide a los dos ángeles que entren a su casa, les ruega que entren y los ángeles le dan una respuesta a Lot en el versículo 2 de Génesis 19. Entonces se levantaron temprano y continuarán su camino, y los ángeles le dicen no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Nos decía Apocalipsis en el video pasado que estos dos testigos que están delante del Señor de toda la tierra, sus cadáveres fueron hallados en la plaza de la gran ciudad, en donde el Señor de ellos también fue crucificado. Pero sabemos que Cristo no fue literalmente crucificado en Sodoma, fue literalmente crucificado en Jerusalén. También como cuando Jesús contó una parábola y dijo que en el día del fin muchos le dirían al Señor: en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, pero Él les dirá que no los conoce. También en otra parte de la escritura el Señor Jesús señalaba que a algunos les dirá que no los conoce porque tuvo hambre y no le dieron de comer, tuvo sed y no le dieron de beber, y ellos preguntarán: ¿y cuándo te vimos así y no te vestimos? ¿Cuándo te vimos así y no te alimentamos? Y el Señor Jesús dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños amigos, a mí no lo hiciste. Quiere decir que todo lo que se le hace a sus siervos, todo lo que se le hace a sus enviados y a sus mensajeros, es como si a Cristo mismo se lo hicieran. Toda persona que lastima a un hombre de Dios es como si lastimara a Dios. En ese sentido, Cristo fue crucificado en Sodoma, envió a sus dos mensajeros, pero sus dos mensajeros no fueron aceptados, no fueron rechazados, fueron crucificados, no de manera literal, pero sí de manera espiritual. Se les quería hacer violencia, se les termina por rechazar. Ya el Señor no puede intervenir más. Zacarías, la profecía, nos decía que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero ¿qué pasa cuando se rechaza el espíritu? Es lo que el Señor Jesucristo denominó la blasfemia contra el espíritu. Porque cuando estaba sacando demonios le atribuían ese poder a Satanás, es decir, se confundía la obra de Cristo, del Espíritu, con la obra de Satanás, con la obra de Belial. Los ángeles fueron a Sodoma con una misión especial que la vamos a desglosar el día de hoy, para dar fin y acompañar hasta el fin, no solamente a Sodoma, sino al Señor Jesús y a los ángeles en esta travesía por intentar salvar esta nación, este pueblo, esta ciudad. Dice que los ángeles le dijeron a Lot: pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, le rogó con insistencia. Ellos fueron con él y entraron en la casa de Lot, y Lot les preparó un banquete.
y coció pan sin levadura y comieron. Cuando aún no se habían acostado, dice que los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más veterano, le dijeron a Lot que sacara a los dos hombres que habían llegado a su casa, pues querían tener relaciones con ellos, querían conocerlos. Lot, al escuchar esto, se abruma grandemente, y hay una declaración de Lot que va a ser fundamental en el relato. Es por eso que hemos de analizarlo todo con mucho y minucioso detalle. La respuesta de Lot, cuando ellos le piden que saquen a los dos varones para hacerles daño, tener relaciones con ellos, la respuesta de Lot es, versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí, y noten cómo Lot les dice, hermanos míos. Otras versiones dicen que no les dijo hermanos sino amigos míos, es decir, que Lot los consideraba hermanos, los consideraba amigos. Cristo había dicho a sus discípulos, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos. Para Lot eran familia. Para Lot los habitantes de Sodoma no eran unos desconocidos, los consideraba su familia, los consideraba sus amigos. Y acá les dice hermanos, es decir que ¿cuántos hermanos tiene Lot en Sodoma? Muchísimos, espirituales, de trabajo, de vida, los considera sus hermanos. Es decir, que los quería, al punto de que les dice, les ruego que no obren tan perversamente. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón, y esto es muy tremendo porque Lot sugiere a los hombres de Sodoma que les hagan a las dos vírgenes lo que ellos quieran. Va a sacar a sus dos hijas vírgenes, no conocen varón, háganles a ellas lo que quieran. Pero los habitantes de Sodoma le dicen a Lot que se quite, que él es un extranjero y que ahora cómo va a venir como juez sobre ellos, que le harán peor a él y a él lo que le iban a hacer a los ángeles se lo harán peor a él. Es decir, lo amenazan de muerte y le quieren infringir violencia. Todo lo contrario al espíritu de los ángeles. Los ángeles notan la violencia, notan que la destrucción es inminente, algo sucederá en Sodoma, algo sucederá. Y recuerdo la destrucción de Nínive porque me cuesta no relacionar este evento con lo que pasa en Nínive en tiempos del profeta Jonás. Recordemos que Dios envía a Jonás porque Nínive ha de ser destruida. La Biblia no menciona cómo ha de ser destruida Nínive, pero sí que iba a pasar algo tremendo allí. Pero el pueblo buscó a Dios y Dios pudo salvar esta ciudad, pudo salvar esta tierra. Aquí pasa lo mismo en Nínive, en Sodoma, perdón. Su pecado ha abundado, pero tenemos que la gracia de Dios sigue sobreabundando. Quiero que sigamos leyendo detalladamente al haber visto algunas cosas interesantes hasta el momento. Vamos a saltearnos hasta el versículo 12. Noten lo que dice el versículo 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Esto es muy importante. Los dos ángeles le dicen a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, noten, a tus hijos, a tus hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, no en tu casa, en la ciudad, sácalos de este lugar. La declaración de los ángeles es categórica. No están haciendo acepción de personas. No le están diciendo a Lot, saque solamente a sus hijas y a su esposa. Le dice yernos, hijos y a quien quiera que tengas. Sácalos de este lugar. Están haciendo alusión a algo geográfico. Esta terminología es geográfica. No es algo espiritual, no es una parábola. Es algo literal. Y está haciendo alusión a un aspecto geográfico. Sácalos de este lugar, de este espacio, sácalos. Pero ¿saca a quién? A todo el que tengas acá. Es la declaración del ángel. ¿A quién tenía Lot allí en Sodoma? Si hubiese sido todo Sodoma los hubiera podido sacar Lot. Es que el ángel no le está diciendo, saca solamente a tus dos hijas ahora. Si los ángeles o Dios quieren destruir a los sodomitas, ¿por qué les salvan la vida? O permiten que sea salvada la vida de las hijas de Lot. Las hijas de Lot son sodomitas. El texto nos va a señalar más adelante que después de esto embriagaron a Lot. Embriagan al padre. Y las dos hijas de Lot cometen incesto. Y de allí salen dos naciones.
Moab y Amón, dos naciones que después, como vimos en nuestro primer video de esta serie de Sodoma, Dios le ha prohibido al pueblo que practiquen todas las cosas que practicaban las naciones de allí. ¿Y qué tipo de pecados eran? Incesto, zoofilia, todo tipo de aversión sexual, pues la tierra había vomitado a sus habitantes por estas prácticas. Eso lo encuentran en el primer video y en Levítico 18. ¿De a dónde salen estas naciones? Amón y Moab, y esas prácticas tan aberrantes del incesto entre las hijas de Lot y su padre. Es interesante ver que el espíritu de Sodoma impregnaba la mente, las estructuras mentales, psicológicas de estas dos niñas vírgenes. Los ángeles no permiten que su padre las saque para que los hombres de Sodoma no les hagan daño, pero ellas sí, que cometen un acto aberrante con su papá. Qué interesante estos detalles. Pero ellas son sodomitas, entonces también debieron haber muerto. Nunca debió haber habido una intención de salvarlas. Dice la escritura que Dios no hace acepción de personas. Y también dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambia. ¿Qué está pasando entonces allí? O Dios hace acepción de personas, o Dios tiene ambivalencia en su carácter, o es que nosotros nunca hemos entendido el espíritu del reino, o es que quizás nunca hemos entendido el espíritu con el que obra o opera Dios. Aquí los ángeles son claros y le dicen, saca todo el que tengas. La Biblia no da opción a dudar, no da opción a interpretaciones privadas. La escritura dice que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es lo que dice y dice lo que es. Los ángeles le dicen a Lot, a todo el que tengas aquí, sácalo. Él los acaba de llamar hermanos a todos los hombres de Sodoma, pero los hombres de Sodoma lo rechazan. ¿Qué puede hacer Lot? ¿Qué pueden hacer los ángeles? Cada quien elige su destino. Y repito, le dicen a Lot, sácalos de este lugar. Es el lugar el que está en problemas. Es el lugar el que convulsiona. Es el lugar el que va a enfrentar una destrucción masiva. Y los ángeles lo saben y por eso quieren salvar a los seres humanos. En el video anterior veíamos que los ángeles son declarados llamas de fuego, son ministros que ayudan a los que han de heredar la salvación. ¿Y quién ha sido a heredar la salvación? Todos los hombres, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora el versículo 13 pareciera que da una duda o una opción a que los ángeles sí son. Y se podría decir, mira lo que dice el versículo 13 y lo vamos a leer. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Es interesante el lenguaje que utilizan los ángeles, o estos dos mensajeros. Dicen que a Lot, saca todo lo que tengas acá, a quien quiera que tengas. En primera instancia, si el ángel dice eso, quiere decir que el ángel no va a destruir seres humanos. Entonces se podría intuir que quiere destruir terreno, que quiere destruir lo inanimado, lo tangible pero inanimado, casas, piedras y quizás algunos animales. Pero ¿cómo yo entiendo esto que los ángeles están diciendo? Si están intentando sacar a todos los sodomitas, incluyendo a las dos hijas de Lot, incluyendo a Lot, si los quieren sacar, entonces porque dicen que van a destruir el lugar y que Dios los ha enviado a destruirlo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos va a arrojar luz en cuanto a esto. Recordemos que el lenguaje de la escritura es Dios. En este lenguaje de la escritura muchas veces Dios se atribuye la destrucción, Dios permite que se le atribuya tanto lo bueno como lo malo. Recordemos que por ejemplo en Deuteronomio Él señala que pone delante de nosotros el bien y el mal, la muerte y la vida. Pero nosotros hemos de elegir. Eso no se nos puede olvidar. ¿Quién es el que elige la muerte o la vida? El hombre. ¿Quién es el que elige la luz o las tinieblas? El hombre. Dios las pone delante de él. En ese sentido es como si Dios lo hiciera, pero no es Dios haciéndolo, es Dios permitiéndolo. En el relato de la vida de Job, Satanás lo destruye, todo le destruye. Pero luego Satanás, cuando ha destruido todo lo que Job tiene, vuelve a Jehová y Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que retiene su integridad aun cuando tú me incitaste a que lo destruyera sin causa? La escritura señala varios pasajes, como por ejemplo la muerte del rey Saúl, en donde la Biblia dice que Jehová mató a Saúl porque consultó una divina. Pero cuando vemos el contexto, Jehová no mata a Saúl. Saúl se atraviesa él mismo con una espada. Y muchos otros ejemplos, como lo es el libro de Samuel. Dice que Jehová tentó a David para hacer un censo del pueblo.
pero luego en el libro de Crónicas se nos dice que Satanás tentó a David. La pregunta es, ¿quién tiene la razón en cuanto al censo? ¿El que escribió Crónicas o el que escribió Samuel? Pero vemos que Dios ha permitido que se le atribuya tanto lo bueno como lo malo, y eso también tiene una explicación, algo que en algún momento también podremos estudiar. ¿Qué opinas de todas estas aparentes contradicciones bíblicas? Pero no son contradicciones. Todos los profetas fueron inspirados. Sucede que lo escribieron en diferente época, cuando el conocimiento era distinto. El conocimiento en cuanto al carácter de Dios era diferente. Dios nunca ha cambiado. El que ha cambiado es el ser humano. Y como lo dice la Escritura, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El conocimiento es progresivo, la luz es progresiva. No es el mismo tipo de conocimiento que se tenía en cuanto a Dios en la época de Abraham al conocimiento que se tenía en la época, por ejemplo, de los jueces, de los reyes, de Cristo, de la reforma, de la posreforma o del conocimiento que se tiene hoy en día. Si pesamos esto en una balanza, sabemos que hoy en día el conocimiento que Dios ha desplegado, que nos ha dado, es maravilloso. Bien. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor, en donde vamos a encontrar un texto que nos va a arrojar luz en cuanto a en qué sentido es que los ángeles van a destruir Sodoma. Ya vimos que quieren salvar a todos los habitantes al decirle a Lot, saca todo el que tengas acá. Pero ¿cómo es eso de destruir? ¿Cómo es que van a destruir entonces ese lugar? En Apocalipsis, el capítulo 7, encontramos una visión del apóstol que nos da luz en cuanto a estos principios o cuanto a este principio de interpretación. El versículo 1 de Apocalipsis 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Noten esta visión tan interesante. Hay 4 ángeles sobre los 4 ángulos y dice que están deteniendo los vientos. Sabemos que en la Escritura los vientos, las tempestades simbolizan guerras, destrucción. Es el lenguaje bíblico. Pero dice que los ángeles, estos 4 ángeles, están deteniendo los vientos. Pero ahora se introduce un lenguaje más. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 7: también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. ¿Cómo dice el texto? Que esos 4 ángeles que el versículo 1 nos señalaba, que estaban evitando la destrucción, ahora el versículo 2 nos dice que tienen el poder de destruir. Al fin, que destruyen o no destruyen, salvan o hacen perder. Es sencillo. Si los ángeles sueltan, se viene la calamidad y la destrucción. En ese sentido es como si ellos lo hicieran. Cuando Dios no evita una destrucción, se le atribuye, porque nada sucede si no es bajo su voluntad. Ese es el lenguaje bíblico. Pero vemos que ante los ángeles están intentando que no se destruya la tierra. En ese sentido tienen el poder para destruirla. No ellos directamente, pero sí que permiten que los elementos de destrucción puedan operar libremente cuando Dios les ordena que no intervengan. En ese sentido es como si Dios mismo también lo hiciera. Versículo 3. Noten lo que le dice el ángel que viene del oriente a los otros 4 que están deteniendo los vientos: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Noten que viene el sello de Dios. Viene la protección divina, porque Dios siempre viene para proteger. Y sus ángeles son protagonistas en esa protección. Pero es el hombre el que se pone más allá del cuidado de Dios. Cristo había declarado, y esta parte del Evangelio de Lucas lo hemos dicho hasta la saciedad en este especial de Sodoma, en estos 3 videos. Y es Jesús llorando sobre Jerusalén y diciendo: ¿cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no supiste lo que atañe a tu paz. Ahora te sitiarán de ejércitos, habrá destrucción, vuestra casa la tendré que dejar desierta. Y entonces los elementos de destrucción pueden operar. En unos casos son los demonios, en otros casos las fuerzas de la naturaleza, y en otros casos el mismo ser humano, la maldad del hombre. Esto lo vemos en la vida de Job.
Y es que en el libro de Job se nos establece un gran principio en cuanto al conflicto cósmico. Cristo versus Satanás, el carácter del dragón y el carácter del cordero. Pero vemos en la vida de Job que tanto los amigos de Job y en algún momento Job y el mismo Dios le atribuyen la destrucción a Dios. Dios permite que el hombre le atribuya, que el hombre le atribuya la destrucción de todo lo que le está pasando a Job. Los amigos de Job le están diciendo: Dios te hizo esto porque pecaste contra él, pero sabemos que Job era un hombre inocente. Es el lenguaje de la Biblia, es la mente del hombre versus la mente de Cristo. Mientras que desde la mente y desde la perspectiva de la óptica de Cristo, Dios no hace daño, Dios no usa la violencia, Dios no infringe dolor. Desde la mente del dragón, de la bestia, del falso profeta, es Dios el que hace todas las cosas. Es Dios el que te hace daño. Es Dios el que te lastima por tu pecado. Él te inflige sufrimiento. Pero ese no es el lenguaje del Cordero. Qué interesante. Entonces vimos en Apocalipsis que estos 4 ángeles que tienen los vientos, ¿cómo pueden destruir la tierra? No interviniendo, no protegiendo, ya no cuidando. Y en ese sentido se les adjudica yo la destrucción, pero literalmente no son ellos. Es el mismo lenguaje acá. Se le dice a Lot: sal rápido, sácalos a todos, porque vamos a destruir esta ciudad. ¿Cómo la iban a destruir? Ya no cuidándola más. Ya no cuidándola más. Bien, vamos a seguir viendo más detalles. Voy a leer ahora el versículo 14. Génesis 19:14 dice: y Lot salió y habló a sus yernos, que iban a casarse con sus hijas. Noten, que les hablan a los yernos y les dice: levántese, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Lo notan, Lot también cree que Dios destruye la ciudad. Moisés está escribiendo no lo que Moisés cree, sino lo que está diciendo Lot. Moisés no puede escribir lo que Lot no dice. Acá el que está diciendo que Dios va a destruir la ciudad es Lot. Es porque Lot piensa, siente que es así, y Moisés solamente lo relata. Y los ángeles también utilizan el lenguaje para que Lot entienda. No es tiempo de explicarle a Lot teología. Se le habla en el lenguaje que Lot puede entender y que los habitantes de Sodoma y de ese mundo y de esa época pueden entender. Pero dice que a los yernos les pareció burla, se les pareció que bromeaba. Sabemos que al final perecieron allí. Al amanecer los ángeles apremiaban a Lot. Noten que los ángeles están apurando a Lot. Este es otro detalle. Ven, pero si los ángeles tienen el poder, si ellos son los que van literalmente a destruir, ¿por qué tanto afán? Pueden sacar a Lot con paciencia. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, es la paciencia. Y los ángeles están en el Espíritu de Dios. Y no es que estén sufriendo de impaciencia. Lo que pasa es que el tiempo se agota. Si ellos fueran los que van a traer la destrucción, los que van a acabar con todas las personas, ¿por qué tienen afán con Lot? Quiere decir que no depende de ellos esa destrucción. Dios siempre antecede a la destrucción. Dios se adelanta a los eventos intentando salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Dios se adelanta a los sucesos de destrucción para que pueda Él cuidar la mayor cantidad de vidas posible. Es como los bomberos. Se está incendiando un edificio y hay muchos cilindros de gas y diferentes instrumentos que pueden causar explosión. Lo que quieren es evacuar pronto a las personas del edificio. Así es cuando, por ejemplo, cae un avión, hay un accidente automovilístico. Los bomberos, los rescatistas quieren sacar pronto a las personas que hayan podido sobrevivir antes de que pueda explotar el vehículo. Sodoma va a explotar y los ángeles están con mucho afán. Quiere decir que hay otros elementos y no son ellos. Hay unos instrumentos de destrucción y no son ellos que quieren acabar pronto con Sodoma. Por eso tienen que apremiarlos. Esos son detalles que no se pueden olvidar. Dice el versículo 16 que Job titubeaba. Que Job titubeaba, dudaba si salir o no salir. Pero dice que los ángeles, bueno, voy a leer el versículo 16, pero él titubeaba, entonces los 2 hombres los tomaron de la mano. ¿Ustedes imaginan esta escena? 2 hombres tomando de la mano a Lot, a su familia. Es decir, que los ángeles también salen de allí. No se quedan incendiando Sodoma, no se quedan matando persona por persona. Salen junto con Lot y su familia y los llevan de la mano.
a él y a su mujer y a sus 2 hijas. Ahora noten lo que dice, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. ¿Cómo estaba el carácter de Dios? Era compasivo. Compasivo con Lot, con sus hijas. Y si era compasivo con Lot y sus hijas, ¿no lo iba a hacer con Sodoma? Recordemos que en el vídeo pasado hablábamos en el libro de Oseas, estudiamos en el libro de Oseas capítulo 11 que Dios dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Acaso te haré como Adma y Seboín, 2 ciudades que fueron destruidas con Sodoma y Gomorra? Dios dice, ¿podré hacerte como a ellas? Y Oseas nos dice que qué fue en todo lo que hizo con ellas. Las abandonó, las entregó. Los ángeles salen con Lot. Los ángeles al salir Dios, porque ha sido rechazado, ha sido crucificado, ¿qué le puede venir a Sodoma? La destrucción es inevitable, es como Cristo. Fue crucificado en Jerusalén. ¿Y qué le vino después a Jerusalén por haber rechazado al Hijo de Dios? No podía ser otro el fin, sino la destrucción. Es lo mismo, es un principio, es un patrón que establece la Escritura y no guarda alteración alguna con el carácter ni con la revelación del Espíritu Santo. Todo lo contrario, guarda armonía completa con toda la inspiración y con la vida de Cristo. Porque si queremos conocer a Dios y cómo obra Dios, debemos verlo a través de su Hijo. Es proyectando el carácter de Cristo en el Padre y no el mío. Versículo 17. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida. No mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte. Ahora noten, no sea que perezcas. Esto es muy importante. Si Dios es el que destruye, Dios debería tener el control sobre la destrucción que Él está originando. Pero el ángel le dice a Lot, avance, corra, no mire atrás, no se detenga, no sea que perezca. O Dios no tiene control sobre lo que Él mismo origina, o no es Dios el que está originando todo esto. Y me quedo con la segunda, porque Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de descontrol. Recordemos que a la luz de la profecía de Zacarías y de Apocalipsis en cuanto a los 2 ungidos y los 2 olivos, dice que Dios todo lo hace no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y una de las facultades, uno de los dones, uno de los frutos del espíritu es el dominio propio. Es una destrucción que tal parece que se le está saliendo de las manos a Dios, porque a Lot se le dice, rápido, apúrate, no sea que perezcas. Dios tiene control sobre todo, pero esto es una catástrofe natural que Él no está originando. Por tanto, el hombre, los ángeles deben ser presurosos, deben estar atentos para que la destrucción no los alcance a ellos. Si viniera de Dios, Dios cuidaría de Lot y de su familia, pues es a ellos a quien quiere salvar. Pero todo lo contrario sucede según el relato. Están siendo instados a que huyan de un agente de destrucción, de un instrumento de destrucción ajeno a Dios que quiere consumirlos. Lot le dice, ahora noten lo que Lot dice. No, por favor, señores míos, les dijo Lot, ahora tu siervo ha hallado gracia delante de tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me han mostrado salvándome la vida. ¡Wow! ¡Qué importante versículo! Lot le dice al ángel que le acaba de salvar la ¿qué? La vida. La pregunta es, ¿el ángel le acaba de salvar la vida de Dios? Es decir, acaba de salvar de las manos de la ira de Dios a Lot. Es muy interesante esta pregunta, porque Lot le está dando gracias al ángel por salvarle la vida de una destrucción. ¿Qué está viendo Lot? Aquí Lot ya no dice, me está salvando de la ira de Dios, no. Lot dice, me ha salvado la vida. Nos ha dicho el texto que Dios mostró misericordia. Es muy interesante que lo que está viendo Lot es tan terrible, tan aterrador, que su único refugio está en los ángeles. Lot entiende que los ángeles son sus amigos, pero si Lot los viera destruyendo, matando, ¿será que Lot se les acercaría? Claro que no, huiría de los ángeles. Pero Lot hasta acá no ha visto a ningún ángel, ni al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está con Abraham, lo recuerdan al principio, y los 2 ángeles están con él. Son su único refugio de elementos de destrucción que están acabando con todo lo que Lot conocía.
pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance. Noten lo que está diciendo Lot aquí, el desastre me alcance, no Dios. Esa palabra, el desastre, cuando la revisamos desde el hebreo, denota que en realidad está sucediendo una anomalía, fuerzas de la naturaleza, destrucción, elementos naturales, originando una destrucción que a Lot lo está aterrando y sabe que este desastre lo puede alcanzar y le pide a los ángeles que lo dejen ir a otra ciudad que está cerca y que es muy pequeña. Dice que los ángeles condescienden y noten lo que le dicen los ángeles. Mira, esta ciudad está bastante cerca para ir a ella, es pequeña, te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? En el versículo 21. Y le respondió, bien, te concedo también esta petición. Ahora noten lo que le dice el ángel. Te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. ¿De no qué? De no destruirla. Es decir, los ángeles iban a protegerla. Noten que hasta este momento los ángeles no se le han separado a Lot. Pero los ángeles tampoco están destruyendo Sodoma. Al permitir a Lot entrar allí, custodiarán y guardarán, protegerán, como nos lo mencionaba Apocalipsis el capítulo 7. Los ángeles deteniendo la destrucción, los ángeles deteniendo el viento, la ira y la furia de la naturaleza. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a esa ciudad fue Zoar o región del sur. Hasta aquí hemos visto cosas muy interesantes y detalles muy importantes. Los ángeles queriendo cuidar, los ángeles queriendo salvar. Como nos lo dijo el mismo texto, haciéndole una petición a Lot, saca todo al que tengas acá. El texto es contundente. Saca tus yernos, saca tus hijas, saca tus hijos y a todo el que tengas. En esa denominación que dan los ángeles en cuanto a familiares o amigos de Lot, solo sus hijas salen con vida. Pero los ángeles no habían mencionado solo sus hijas. Sus yernos, ¿qué pasó con ellos? Se burlaron y murieron. Y los ángeles dicen, todo el que tengas. Eran los sodomitas a los que Jodá había llamado amigos o hermanos, pero también despreciaron el llamado de misericordia. Lo le dice al ángel, me ha salvado la vida. O sea que los ángeles tienen que salvar a los seres humanos de la cólera o del temperamento volátil de un Dios que dice ser amor. Extraño, muy extraño. Y si vemos a la luz de la vida de Jesús a un Dios así, más extraño es, porque Jesús había dicho, el que me ha visto a mí, lo ha visto a Él. Todo lo que hago es lo que he visto hacer de mi Padre. Y en un momento, cuando los discípulos iban para Samaria con Jesús, Samaria no los recibe. Y los discípulos dicen, hacemos que caiga fuego del cielo y los destruya. Y dice la Biblia que Cristo los reprende. Y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Otra vez citando el espíritu. Cristo no opera de esa manera. Reprende a los discípulos. Y por ahí derecho reprende la actitud de Elías, quien había originado la muerte de unos soldados asirios. Pero cuando Dios es rechazado, no se puede parar en la brecha, no puede intervenir porque el hombre le ha rechazado. Entonces los elementos de destrucción que se han mencionado en esta serie de Sodoma entran en acción y el hombre definitivamente es destruido, no porque Dios lo haga, sino porque el hombre ha tomado una decisión y él mismo se ha encargado de sellar su destino. Dios hasta el último momento quiere salvar a Lot. Ahora se suscita la pregunta, si no fue en Dios, entonces ¿qué pudo haber sido? Hemos dicho mucho, hemos hablado mucho en cuanto a las fuerzas de la naturaleza. La ciencia, la arqueología ha intentado explicar lo sucedido en Sodoma y Gomorra. Y bueno, yo aquí traje un pequeño análisis geográfico. No estoy diciendo que me voy a basar en esto para dar una respuesta, pero es un análisis que no se puede omitir, porque lo ha hecho la ciencia, lo ha hecho la arqueología, también parte de la antropología forense, y no se puede descartar. Y no estoy diciendo que el relato de Génesis sea una parábola
o sea una ilusión o una imaginación de Moisés. No, claro que es real. Y vamos a ver cómo este análisis geográfico que ha hecho geográfico de lo que era conocido como las ciudades de la llanura, que así se les conocía, Sodoma y Gomorra y las demás, ver cómo la ciencia ha hecho análisis en cuanto a esto. Son solo datos muy superficiales, sí, datos que están allí para que los podamos analizar y profundizar desde nuestros hogares. La zona del Mar Muerto, que era donde estaban estas ciudades, es una zona que se conoce porque hay una gran falla tectónica activa, aún está activa. El nombre de esa falla se conoce como la falla transformada del Mar Muerto. Es parte del gran sistema del Rift sirio-africano. Eso es algo que no se puede perder de vista. Hay algunas características allí en esta falla del Mar Muerto. Hay alta actividad sísmica histórica, emisión natural de gases inflamables como el metano y el azufre. Qué interesante. Hay presencia de betún, es un asfalto natural. Hay posible actividad volcánica antigua en la región y ha estado documentada. Alta actividad volcánica en la antigüedad. Esto es muy importante. En Génesis el capítulo 4 y el capítulo 14 y el versículo 10, la Biblia menciona que cerca de la zona de Sodoma habían pozos de asfalto o de betún. Eso lo dice Génesis 14 y 10. Entonces, a este análisis científico se le suma este versículo de la Biblia que le da fuerza y le da la razón. O sea, no es algo que solamente la ciencia ha sacado. La Biblia lo decía, que en esta parte, en esta zona, en esta región donde estaba Sodoma, habían grandes pozos de asfalto, de betún, que recordemos es altamente inflamable, ¿no? Esto significa que un terremoto fuerte podría haber liberado gases inflamables, provocando explosiones y fuego masivo. Y pues es que en una tierra donde hay gases como el metano, donde hay asfalto natural como el betún, donde hay una falla tectónica, un terremoto, ¿qué puede despertar? ¿Qué puede ocasionar? La expulsión abrupta de gases y tras la fricción, sea por las altas temperaturas, por la emisión de los gases, sabemos que puede originar grandes ondas explosivas, puede originar una gran catástrofe. Esto no es una fantasía, esto no es un mito, son principios científicos y de acuerdo a lo que se está experimentando en Sodoma, podemos ver que puede ser una realidad. A través de la historia el mundo ha experimentado diferentes cataclismos, catástrofes, y muchos le han atribuido eso a la ira de Dios. Recordemos que en Sodoma y Gomorra encontramos un mundo mucho más pagano, un mundo mucho más ignorante en cuanto a muchas cosas, supersticioso. Hoy en día pasan cosas semejantes a las que sucedieron en Sodoma, catástrofes, fuerzas de la naturaleza que barren con ciudades enteras, con territorios, pero no se le atribuye hoy en día a Dios, en gran parte porque hoy en día a Dios no se quiere mencionar. Ha crecido el ateísmo y el escepticismo. Entonces se le atribuye a cualquier otro factor, a cualquier otro aspecto. Pero en la época de Sodoma, todo se le atribuía a los dioses o a Dios. Seguimos con datos geográficos y científicos en cuanto a esta zona del Mar Muerto. En el 2021, investigadores que excavaron en Tel Hammam, recordemos que Tal el Hammam es considerado uno de los mayores centros urbánicos en la Edad de Bronce, más o menos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Hay un yacimiento arqueológico allí en esta parte del Valle del Jordán. Se propuso que una explosión aérea similar al evento de Tunguska de 1908 pudo haber destruido hace unos 3600 años esta ciudad. ¿Qué fue lo que pasó en Tunguska? Esto es en lo que se conoce como Siberia. En el año 1908, una explosión aérea arrasó con más de 80 millones de árboles. La onda dejó cientos de kilómetros de bosque devastados. Eso lo pueden encontrar y buscar. Hasta el día de hoy, la ciencia no encuentra una explicación, pues, del todo comprobable en cuanto a este fenómeno. En Tal el Hammam, que es una región, es la región en donde se encontraban estas ciudades que fueron destruidas, estoy hablando de Sodoma, Gomorra.
Dicen los investigadores que algo muy parecido a lo que aconteció en Tunguska pudo haber sucedido allí. ¿En qué se basan para decir esto? Se encontraron ciertos hallazgos, y aquí yo los tengo redactados. Se encontraron cerámicas vitrificadas, es decir, derretidas por el exceso de calor. Evidencias de temperaturas superiores a 2000 grados centígrados. Destrucción súbita. Esto es importante, esto de la destrucción súbita. Y capas elevadas de sal en el suelo. Si llega a haber si esta parte fue propensa a terremotos, a un movimiento de la tierra, puede haber una liberación de gases inflamables por ruptura del suelo, por la liberación de gas metano. Entonces, ¿qué sucede cuando pasan estas cosas? Hay una ignición natural, es decir, lo que genera la chispa, lo que genera que todos estos gases se enciendan, que puedan haber explosiones aéreas. Y si a esto lo acompaña la erupción volcánica, pues todos estos gases que se liberan de la tierra hacia el cielo van a incendiarse, van a generar lluvia de fuego y de partículas como de azufre. Algo que dice la ciencia y que la Biblia también lo dice. Del cielo llovió fuego y azufre. Qué interesante esto. Entonces puede haber lluvia de materiales ardientes. Esto produciría literalmente una escena de fuego y de azufre en el cielo, como lo había mencionado. Tengo aquí otros datos importantes. Esto que dice la ciencia, que dicen estos hallazgos científicos, la arqueología y hallazgos en lugares arqueológicos, que es razonable por la geología de la zona, hay presencia de azufre natural, hay actividad sísmica histórica documentada, hay actividad volcánica antigua, hubo actividad volcánica antigua en esa región del Golán y de sus alrededores, así que no es una fábula ni es una fantasía. En esa región del sur donde estaban ubicadas estas ciudades, Sodoma, Gomorra, dice que son zonas ricas en depósitos bituminosos. ¿Qué son los depósitos bituminosos? Es un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Nosotros sabemos qué puede suceder con una fusión de carbono e hidrógeno. Es una fusión nuclear. Es como una fusión nuclear, ¿no? ¿Y qué va a generar esto? Explosiones a altas temperaturas. No es una locura. Por la geografía de la zona, por los hidrocarburos, por los gases, por la falla sobre la cual está sitiada esta parte del Mar Muerto, por las zonas volcánicas, por la sismología de la zona. No es una locura lo que dice la ciencia. Y justo sitúan la destrucción de esta parte del mundo que documentaron los investigadores, justo la sitúan en el tiempo cuando la Biblia relata que fueron destruidas ciudades con una lluvia de fuego y azufre. Qué interesante. Estudios paleosísmicos. Esto es el análisis de sedimentos antiguos. Muestran evidencias de grandes terremotos en el segundo milenio antes de Cristo. Zona propensa a terremotos y una de las regiones tectónicamente más activas del Medio Oriente. No es casualidad. Qué interesante. Hay dos historiadores, dos hombres que pues no estoy diciendo que nos vamos a basar ahora en lo que ellos han hablado, pero sí que es importante destacar lo que Estrabón y Flavio Josefo dijeron en cuanto al Mar Muerto. En su época ellos declararon que podían ver y contemplar cómo el Mar Muerto expulsaba grandes masas de asfalto flotante. Sabemos que el asfalto es altamente inflamable, ¿no? Y que por la fricción y por los gases y por todo lo que se presta en esta parte del mundo, una explosión aérea, una explosión, pues digo aérea en el sentido de que los gases salen a alta velocidad por el movimiento sísmico, y la fricción puede causar, y todo, todas las características hacen que haya una combustión, pueden originar una explosión y que haya una catástrofe de magnitudes nunca antes vistas,
justo como lo que pasó en Sodoma. Recordemos que Lot ha dicho, le dice al ángel, quiero ser librado de la destrucción, de la catástrofe. Es una catástrofe lo que Lot está viendo. Entonces eso no se puede ignorar. Geológicamente, aquí ya desde la geología, geológicamente el Mar Muerto está asociado con varias cosas. Una de las primeras es filtraciones naturales de hidrocarburos, bolsas subterráneas de gas y betún en el fondo del lago. La cuenca del Mar Muerto contiene metano, sulfuros, gases asociados a actividad tectónica. Esto es muy importante. Investigaciones geoquímicas han detectado emanaciones naturales de gas en las regiones relacionadas con fracturas tectónicas profundas. Estos también son datos que no se pueden pues omitir y que los traigo aquí ante ustedes para que podamos analizar que todo lo que hablamos en cuanto a la convulsión de la tierra y la naturaleza por causa del pecado, a la luz de Crónicas, a la luz de Romanos, a la luz del profeta Isaías, a la luz de todo lo que investigamos en el primer vídeo, que le invito a que lo veas, que te suscribas, que lo compartas. En los 2 primeros vídeos pudimos analizar todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando un terremoto ocurre en una región geográficamente tan particular como la que acabamos de mencionar? Si hay fractura en el subsuelo, hay liberaciones de gases como el metano, el betún puede encenderse y pueden haber, ¿qué cosa? Incendios masivos. Esto es muy importante. Si esos gases emergen violentamente por una ruptura tectónica, pueden inflamarse por la fricción. Así que esto no es una locura, es algo que pasa, es algo que puede suceder. Los sulfuros al quemarse generan olor fuerte y residuos similares al azufre. El sitio de Tal el Mahab, ¿qué fue lo que sucedió allí? Una destrucción súbita por alta temperatura y hay capas de sal anómala, no es natural. Y la Biblia señala que la mujer de Lot mirando atrás se convirtió en una gran estatua de sal. En esta parte del mundo se han encontrado cúmulos de sal, estatuas que parecen hombres. Recordemos que la emanación de gases que va a causar asfixia y muerte instantánea. Y por lo que está sucediendo, te puede cubrir el azufre o la sal. Hermanos, amigos, esto no es una locura que la ciencia pueda decir en cuanto a la destrucción de Sodoma, en lo que pasó allí en esta parte del mundo. Es algo que a la luz de todo lo que hemos analizado y estudiado pudo haber sido una realidad. Porque según lo que nos acaba de dar este estudio, Dios no opera con herramientas de violencia ni de destrucción. Vimos en estos 3 vídeos que la naturaleza gime a una y a una está con dolores de parto. Adán contaminó la atmósfera. Caín trajo la maldición a la tierra por el derramamiento de la sangre de su hermano. La naturaleza misma. Jesús dijo, oiréis de guerra, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes. Cristo no deja a la naturaleza fuera de todas estas catástrofes y violencia que quitan la vida, que quitan vidas humanas. Quiero ir concluyendo. Nuevamente vamos a ir al texto de Lamentaciones, el capítulo 4 y el versículo 6. Lamentaciones, el capítulo 4, el versículo 6 nos dice: la perversidad de la hija de mi pueblo es más grande que el pecado de Sodoma, que fue arrasada en un instante, ahora noten, sin que interviniera mano alguna contra ella. Lamentaciones 4:6 es categórico. Ninguna mano intervino contra Sodoma. Ni una mano humana, pues el humano no tiene potestad de hacer juicio. El único que desde nuestra óptica puede hacer un juicio, y eso desde nuestra óptica es Dios, pero dice que tampoco la mano de Dios lo hace. Entonces, ¿quién lo hace? En la vida de Job vemos que Job fue destruido con un viento, sus hijos fueron muertos, estaban en una casa y vino un fuerte viento. Un viento caprichoso. ¿Y por qué caprichoso? Porque arrasó las 4 columnas de la casa, eso dice Job. Pueden ir allí y leer la historia. Y la casa cayó y mató a los hijos de Lot, fuerzas de la naturaleza. Luego vino un fuego del cielo, le dijo un mensajero a Job: fuego de Dios vino del cielo, de Dios. Es lo que dice el mensajero. Y el escritor solamente relata lo que escucha, lo que se le muestra. Y consumió a los siervos y al ganado.
Pero ¿quién era el que estaba detrás de todos los elementos de la naturaleza? Satanás. El dominio de la tierra. Esto también lo vemos en el primero y segundo video para que lo revisen. Es interesante que el hombre perdió el dominio de la tierra después del pecado. Y Lamentaciones nos dice que no fue por mano humana. Hay un texto y quiero escuchar a Jesús. Esto es la mente de Cristo. ¿Y qué tiene que decirnos la mente de Cristo en cuanto a lo que sucede en Sodoma y Gomorra? Encontré un versículo vital, clave, para que ustedes lo puedan analizar y puedan hacer un estudio exhaustivo en sus casas. Yo lo he hecho y hoy quiero compartirles el texto. Está en Lucas 17 y acá hay dos declaraciones de Cristo fundamentales y vitales que no se pueden ignorar en cuanto a esto. Lucas el capítulo 17, el versículo 27 dice, vamos a leer desde el 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Acá hay algo importante, bueno, hay dos cosas muy importantes. En primera instancia es que Jesús señala un diluvio, pero no dice un diluvio. Dice el diluvio. Esto en el griego es una palabra que tiene artículo definido. Y el artículo definido está señalando a un sujeto, a un autor, a un actor principal. En este caso es el diluvio. Cristo no dice un diluvio, dice el diluvio. Vino y los arrasó. ¿A quién le está adjudicando Cristo la muerte de los antediluvianos? Al diluvio. Y esto lo digo teniendo en cuenta este aspecto gramatical. Pero no solamente eso. La palabra diluvio en el griego aparece como cataclismos o cataclismo. ¿Qué es un cataclismo? Pues la RAE nos dice que es una catástrofe originada por fenómenos naturales. ¿Cómo ven esto? Qué interesante. Cristo dice, vino él. Esa palabra él es el artículo y está definido. Es decir, hay un autor que asesinó a los antediluvianos y fue el cataclismo, el diluvio, las fuerzas de la naturaleza. Lo dice el mismo Jesús. Ahora me preguntarás, pero es que estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Pero noten que Cristo, haciendo esta declaración desde el lenguaje griego, que él dice, vino el diluvio, no el diluvio enviado de mi Padre, no. Dice el diluvio y se los llevó a todos. El cataclismo, dijo Cristo, fuerzas de la naturaleza. Ahora él no solamente habla del diluvio, también va a hablar de Sodoma y Gomorra, noten. Versículo 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. ¿Recuerdan que en el video anterior hablamos en cuanto a la ociosidad de Sodoma? Que esta ociosidad la hizo que, a la luz de la parábola que cuenta Cristo, que hubo un hombre rico y que tenía abundancia y dijo, comeré, beberé. Y luego el Señor le dijo, vienen a reclamar tu alma. Todos estos datos que hemos recolectado nos pintan a lo vivo, que es real y literal, que la tierra es la que quiere tragar a sus habitantes y destruir a los de Sodoma y Gomorra, no es Dios. Noten. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Ahora ante el versículo 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Y los qué? ¿Quién los destruyó? ¿Dios? El fuego y el azufre. Todo Lot, los amigos de Job, interpretaciones, mismos escritores bíblicos. Es que recordemos que la Biblia tiene el estigma humano. Fueron hombres los que la escribieron. La Biblia no fue escrita por ángeles, fue escrita por hombres. Y es obvio y evidente que el hombre imperfecto, aunque sea inspirado por Dios, tiene su aporte en las escrituras. Y todos fueron inspirados. Pero es interesante que Cristo acá dice, y llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó. Y los destruye.
Cristo ahí no dice, y mi Padre o fuego de Dios. Cristo no dice que fue fuego de Dios. Antes Jesús dijo, yo he venido a salvar y a que tengan vida. Cristo dice, yo era antes de Abraham. Cuando los judíos le preguntaron, le dijeron, no tienes 50 años y eres más viejo que Abraham nuestro padre. Y Cristo respondió, pues antes que Abraham fuera, yo soy. Y estamos viendo que Sodoma y Gomorra ocurre en tiempo de Abraham. Y la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy, por siempre. Y si Jesús en el Nuevo Testamento nunca lastimó a nadie, y Él dice que Él es antes que Abraham, Él dice que Él es vida, Él dice que Él es manso y humilde de corazón, y que Él nunca cambia porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Quién nos ha metido en la cabeza que en Sodoma y Gomorra sí lanzó fuego sobre estas ciudades? Aquí hay evidencia histórica, hay evidencia científica, hay evidencia espiritual, teológica y profética. En el video anterior lo vimos desde la simbología profética de la profecía. Hay evidencia cristológica a la luz de Cristo. Cristo acá en este pasaje de Lucas 17, revísalo desde el griego. Dice que el diluvio lo denomina cataclismo, que quiere decir una catástrofe natural. Y en ese orden que está citando el diluvio también cita Sodoma y Gomorra, diciendo que lo que destruye a los hombres es el fuego y el azufre, elementos de la naturaleza. Pero Dios utiliza elementos de la naturaleza para destruir al ser humano, ¿o quién es el que los ha utilizado siempre? Cristo en la barca durmiendo. Me gusta mucho porque las fuerzas de la naturaleza querían ahogarlo. Dice que el viento y las olas querían anegar la barca y los discípulos clamaron, pero Jesús levantando la mano sosegó al mar y al viento, porque Cristo sí tenía el dominio de la tierra. El hombre no, por el pecado, pero Cristo recupera el dominio de la tierra. La naturaleza se somete a Cristo, pero no se somete para destruir. Los amigos de Daniel fueron echados en un horno de fuego, pero con Cristo allí el fuego no los quemó. Jehová dice que Él, aunque pases por el fuego, no te quemará. Moisés en la zarza no se incendiaba, no se quemaba. Solamente hay una alusión de Dios con el fuego, y es haciendo alusión a su palabra. Como lo vimos por acá, ¿en qué salmo fue? Ya se lo voy a repetir. Salmo 29:7, Jeremías 23:9. El fuego es la palabra, pero es una simbología. Al final, Lot y sus 2 hijas salieron, pero Sodoma fue destruida y el fin llegó. Pero se salvaron 2 sodomitas. Así como en el diluvio se salvó el padre de los cananeos, Cam viendo la desnudez de Moisés, y las hijas de Lot cometiendo incesto con sus padres, con su padre. ¿Qué había en la cabeza de Cam y qué había en la cabeza de las madres de Amón y de Moab? Maldad pura. Pero Dios quiere salvarlas. Esto es la mente de Cristo. Espero hayas recibido mucha luz en cuanto a este tema. Sé que hay muchas preguntas, interrogantes y se pueden suscitar múltiples comentarios. Los leo. Cuéntenme, pregunten, interroguen. Si estás o no estás de acuerdo, no importa. Yo los leo e intentaré responderles. Todo lo estamos viendo desde la mente y desde la óptica de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez y te espero en un próximo episodio.